Continuando con el especializado en violencia familiar, feminicidio y trata de personas, tenemos programado la 10ª sesión que se tratará sobre el tema violencia sexual en el Perú, y en la cual contamos con la presencia de la ponente, la psicóloga Jenny Rosario Colqui Quiñones, a la quien le damos la bienvenida para que pueda dar inicio a la sesión de hoy. Buenas noches, doctora. Doctora Jenny. Sí, buenas noches con todos, buenas noches, gracias. Déjenme ver un poquito el audio, voy a arreglarlo para que me puedan escuchar mejor. Un momentito, por favor. Vamos a ver. Listo, ahora sí creo. A ver, ¿se oye mejor? Sí, doctora, se le puede oír claramente. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias entonces. Bueno, agradeciendo sobre todo la invitación y también dándoles la bienvenida a quienes pues están inscritos en este evento de capacitación. Vamos a empezar el día de hoy, vamos a disertar el tema sobre violencia sexual. Yo creo que es un tema bastante, como el tema de la violencia psicológica, ¿no? Es un tema bastante tocado en estos tiempos, porque digamos que a diferencia de años también la violencia sexual se denuncia con mucho más frecuencia. Obviamente pues hay cifras negras, ¿no? Aquellas que no se denuncian, aquellas que quedan en las cuatro paredes, pero y es por eso también que no se logra tener estadísticas claras, estadísticas reales, ¿no? Porque hay muchos casos que no se denuncian. Entonces vamos a empezar. Bienvenidos al evento. Pueden en algún momento también realizar alguna pregunta. Primero en principio vamos a empezar diciendo pues que el tema de violencia sexual, en realidad, para ustedes que trabajan como operadores de justicia, abogados, yo entiendo pues que el auditorio está conformado por doctores, abogados. Este es un tema que cotidianamente ven ustedes, ¿no? Y un tema que muchas veces también sobre el cual se solicita una pericia psicológica, que en muchos casos, en la experiencia me dice que la pericia psicológica ayuda bastante a tener claro el caso, ¿no? El caso que se denuncia, y a su vez también pues es, digamos, una prueba importante dentro de todas las que ustedes en sus labores pues recaban, ¿no? Entonces la pericia psicológica sobre el tema de afectación frente a un hecho de violencia sexual en realidad es relevante, ¿no? Pero también yo considero que para estar en la capacidad de entender, para estar en la capacidad de analizar, de revisar la pericia psicológica, también debemos estar empapados sobre este tema. Entonces, enhorabuena, pues, se asiste a eventos como este para tener conocimiento sobre este tema, ¿no? Para también saber qué preguntar al momento, por ejemplo, del juicio oral, ¿no? En el juicio oral muchas veces tenemos, pues, abogados, ¿no? Los fiscales, que muchas veces quizá no están empapados sobre el tema de las pericias psicológicas y no hacen en realidad una buena entrevista, ¿no? Al momento de que el perito se ratifica o no, digamos como que no hacen preguntas importantes para su caso al momento de ver, digamos, al momento de explorar al especialista, ¿no? Al perito psicólogo en este caso. Entonces yo considero pues que es importante, por eso que nos empapemos mucho del tema, pues, para también estar en la posibilidad, ¿no? De hacer una buena entrevista o de ver cómo es que se ha valorado, ¿no? El hecho del abuso sexual en un peritaje psicológico. Como vamos a referirnos un tanto más a los casos de
abuso sexual que se relaciona pues a los menores de edad, vamos a empezar hablando sobre la indemnidad sexual, ¿no? ¿Qué es la indemnidad sexual? A mí me queda muy claro que ustedes también lo tienen claro, valga la redundancia, ¿no? Sobre la indemnidad sexual, porque es justamente sobre lo que versa la labor que cada uno de ustedes tiene, ¿no? Tanto quizá como abogados litigantes o quizá como fiscales o quizá como magistrados también, ¿no? Entonces, esto les queda claro a ustedes. Sin embargo, a modo de recordar, tenemos la primera diapositiva al respecto, ¿no? De qué es la indemnidad sexual, ¿no? Sabemos que todos los niños, cuando nos referimos pues al Código del Niño y Adolescente, hablamos sobre sus derechos, y uno de los derechos más importantes es que el niño tiene el derecho a desarrollarse, ¿no? En un ambiente sano, saludable, sin que ningún estímulo lo perturbe, sin que nada altere ese desarrollo psicológico, ese desarrollo emocional del menor, ¿no? El niño tiene derecho a eso, a desarrollarse en un ambiente que propicie su salud mental. Entonces, sin embargo, cuando hablamos pues de vulnerar la indemnidad sexual, estamos hablando de que ya hay un estímulo, ¿no? Ya ocurre algún hecho que altera este desarrollo del niño. Digamos que el niño va desarrollándose en un ambiente sano y ante un hecho de abuso sexual, ese desarrollo se ve alterado. Ante un hecho de abuso sexual, el niño adquiere conocimientos de algo para lo cual todavía no está preparado, todavía no lo entiende, ¿no? No vamos a hablar acá del tema en el aspecto físico, porque obviamente si hay un hecho de violación sexual, por ejemplo, físicamente ya está siendo afectado. Vamos a hablar más del tema psicológico. Entonces, si ocurre un hecho de abuso sexual, ya está alterándose ese normal desarrollo al cual tiene derecho el niño, ¿no? De alguna manera, quizá en este caso de abuso sexual se altera, se corrompe, se impide ese normal desarrollo del niño, brindándole ya sea información sobre aspectos de contenido sexual o directamente quizá ya tocándolo, ¿no? Muchos niños no lo entienden y esto justamente también es lo que causa la afectación, ¿no? Porque muchos niños les crea cierta culpa. Entonces, cuando hablamos de la indemnidad sexual, estamos hablando pues al derecho del niño o adolescente a desarrollar su sexualidad en forma natural, sin interferencia, ¿no? De aquellos hechos aquellos hechos que por su naturaleza es algo ya anormal, desviado, ¿no? Que el niño no tiene la capacidad de entenderlo y que el niño tampoco tiene la capacidad para, digamos, para advertirlo, ¿no? Entonces, a eso nos referimos cuando hablamos de indemnidad sexual. En general, cuando hablamos nosotros de abuso sexual, también yo considero que a cada uno de ustedes ya les queda claro, ¿no? Pero bueno, pues es parte de nuestro tema y es importante también que lo recordemos, ¿no? Entendemos por abuso sexual aquellos contactos e interacciones, ¿no? Entre una persona adulta con un menor de 18 años, ¿no? ¿Con qué finalidad? Con la finalidad, obviamente, de esta persona adulta pues de encontrar, de lograr gratificación sexual, ¿no? Y o estimularse también sexualmente, ¿no? El abuso sexual también puede ser cometido por una persona menor de edad, obviamente, ¿no? Ahí entran a tallar ya las fiscalías de familia, quizá, ¿no? También cometido por menores de edad. Se ven muchos casos donde los adolescentes que están en toda la etapa de su despertar sexual, ¿no? Como todavía no tienen las habilidades sociales quizá para entablar una relación, los chicos que tienen 14, 15, 16 años, entonces tienen quizá por ese despertar sexual, esa curiosidad, en la mayoría de los casos, ¿no? Porque no podríamos hablar de que un adolescente de por sí ya es pervertido, sino que en los casos en los que los adolescentes cometen algún hecho de abuso sexual, es justamente porque están en una etapa en donde por falta de quizá de un diálogo, por falta de la orientación, por falta de alguna forma de canalizar mejor su despertar sexual, tocan, abusan sexualmente de otros niños, ¿no? Entonces, obviamente, pues aquí no estamos hablando de una conducta perversa, de una conducta que ya es compatible con una parafilia, sino estamos hablando de que
por falta de alguna orientación, consejería, de una mejor canalización de su despertar sexual, el adolescente en su curiosidad toca o abusa sexualmente de otro niño, ¿no? A su vez también esto va relacionado pues con la inmadurez de este adolescente que no mide las consecuencias de sus actos, ¿no? Entonces por eso se dice también que el abuso sexual puede ser cometido pues por una persona menor de edad, ¿no? Y también se habla de abuso sexual cuando media pues alguna situación de poder, ¿no? Por razón de edad, sexo, clase social. Por si acaso también cuando hablamos de sexo, también hay que tener en consideración que las mujeres también abusan sexualmente de los niños, ¿no? Entonces eso digamos, no solamente es exclusivo de donde los agresores sean los hombres, nada más, ¿no? Entonces donde median dice al abuso del poder, también existe pues el poder, quizá por la diferencia de edad, obviamente las personas por lo general, quienes abusan sexualmente son mucho mayores de edad de las víctimas, ¿no? Tiene que ver también el tema de las amenazas, la coerción, ¿no? La clase social, entre otros. Se le llama abuso precisamente porque existe una relación desigual. Generalmente suele ocurrir. En la mayoría de los casos que cada uno de ustedes habrán visto, obviamente, pues existe una relación desigual, ¿no? No solamente en el tema de la edad, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué? ¿Quiénes participan? Generalmente un niño con un adulto en un hecho de abuso sexual, ¿no? También no solamente la diferencia es pues de edad, sino también de una posición de autoridad, ¿no? Cuando uno abusa, por ejemplo, el padrastro de su hijastra, entonces exista, obviamente este padrastro tiene pues una posición de autoridad, por lo que muchas veces también los adolescentes o los niños tienden a callarse porque le tienen miedo o siempre lo han visto como una figura quizá también dominante, autoritaria, ¿no? Y obviamente tienen alguna actitud de sumisión frente a esta persona, ¿no? Entonces, efectivamente, eso es el abuso sexual, ¿no? Una situación desigual, una situación donde media el poder, donde media la amenaza, donde media quizá la coerción, ¿no? Y existe netamente pues una relación desigual. Y cuando hablamos de violación sexual, ya haciendo una diferencia entre lo que es abuso sexual y violación sexual, ustedes lo entienden netamente pues al tema de coito, ¿no? O acto sexual, ¿no? Que supera hacer una diferencia, porque el abuso sexual obviamente tiene que ver pues con, es un término mucho más genérico, ¿no? Mucho más amplio, pero cuando hablamos ya de violación sexual, obviamente estamos hablando netamente al coito propiamente dicho o a la penetración, ¿no? Entonces, eso ya nos queda claro, más aún todavía a ustedes, ¿no? Que por lo general, yo me imagino, están constantemente en contacto con los reconocimientos médicos que les da muchas luces respecto muchas luces respecto al tema físico, ¿no? Cuando se habla de violación sexual. Y que también ya el tema del abuso sexual, como es un tema más amplio, generalmente para ello se requiere pues una pericia psicológica, ¿no? En cambio, en el tema de violación sexual, obviamente de hecho ya un reconocimiento médico, porque obviamente pues ya hubo una penetración, ¿no? Entonces a eso se refiere pues la violación sexual, ¿no? Y bueno, a ver, consideraciones a tener en cuenta pues en los casos de violación y abuso sexual. Por lo general, en los casos de violación existe, ¿no? El uso de la violencia física, eso es por lo general, y cuando se da en adolescentes o en personas adultas, ¿no? Pero el abuso sexual generalmente no tiene de fondo, pues, la violencia física, ¿no? El abuso sexual generalmente cuando es tocamientos, ¿no? Roces o alguna conducta voyerista, fetichista, muchas veces no media la violencia, ¿no? Sino actitudes de manipulación por parte del agresor, actitudes de seducción por parte del agresor, actitudes de engaño por parte del agresor, ¿no? Entonces, ahí vemos algunos aspectos que diferencian también la violación del abuso sexual, ¿no? Y vemos pues que cuando hablamos ya de violación estamos hablando de la existencia de penetración forzosa, ¿no?
como ustedes lo conocen seguramente, les queda muy claro y habrán visto muchísimos casos, es que no solamente se habla pues de la introducción del miembro viril, ¿no? Sino también de cualquier otro objeto, ¿no? O análogo, dice la ley, ustedes lo conocen al dedillo seguramente. Entonces, cualquier otro objeto, ¿no? En la experiencia se ve efectivamente, y hace un momento les hacía referencia también que no solamente pues, puede ser agresor el hombre, sino también la mujer, que efectivamente puede cometer un hecho de violación sexual, quizá introduciendo a un niño o a una niña algún objeto, ¿no? Obviamente porque carece de miembro viril, pero no puede estar exento de cometer un hecho de violencia sexual, quizá pues introduciéndole algún objeto, ¿no? Entonces, eso nos queda claro y me imagino que más aún todavía ustedes que en su labor cotidiana perciben, ¿no? Necesidades de sucesos, de hechos de violación sexual. También tiene que ver en el tema de la violación, del abuso, la percepción del hecho, ¿no? Obviamente cuando se trata de un hecho de violación sexual, es un evento mucho más traumático, ¿no? Y muchas veces, ¿por qué? Porque se trata de un evento único, ¿no? Agarró, la forzó, la violó. Es un evento único, una situación mucho más, ¿no? Quizá también porque en la violación se hace por lo general el uso de la violencia física. En cambio, en el abuso sexual, la percepción del hecho es diferente. Por ejemplo, en el caso de los niños, ¿no? Muchos niños no tienen claro que eso ha sido pues un hecho de abuso sexual o ni siquiera de violación. ¿Por qué? Porque los niños al no entenderlo perciben muchas veces esta situación como un juego. Y al percibirlo como un juego, obviamente para ellos no les queda claro, ¿no? El hecho que se haya tratado de un hecho netamente traumático, ¿no? Con el tiempo lo van entendiendo, ¿no? Por ejemplo, niños que han sido abusados sexualmente y luego ya víctimas de violación, y esto ha sido pues frecuente, sistemático, con el pasar de los años, suelen decir, bueno, al principio me tocaba, me acariciaba, me desvestía, a mí me parecía un juego. Poco a poco, cuando he cumplido los 12 años, ya me penetró. Y ahí recién me sentí mal, y ahí recién se lo conté a alguien, ¿no? Entonces, en realidad, pues esto es, digamos, también qué percepción tienen los niños o los adolescentes de este hecho. Y eso también se valora, pues, cuando se hace una pericia psicológica, ¿no? Hay muchos niños pequeños, por ejemplo, a los cuales no se encuentra afectación. ¿Por qué no se encuentra afectación? Porque tiene que ver con la percepción que han tenido del suceso o del hecho, ¿no? Bueno, entonces, en los niños hablamos de indemnidad sexual y ya en las personas adultas mayores, pues ahora la legislación, como ustedes lo saben, por encima de los 14 años ya la persona tiene la capacidad de decidir sobre su cuerpo, ¿no? Entonces, ya en las personas mayores de 14 años, si más no me equivoco, no de 18 años, ¿verdad? Ya es ¿qué defiende? ¿Qué se defiende? Se defiende la libertad sexual, ¿no? ¿Por qué? Porque la persona ya tiene la capacidad de decidir sobre su cuerpo, ¿no? Si tener o no relaciones sexuales, aceptar o no, si van a ser estas voluntarias o no. Vamos a ver ahora los tipos de violencia sexual según el tipo de víctima también. Bueno, por lo general, el abuso sexual, ¿no? Se ha dado por lo general ahora en estos últimos tiempos, las estadísticas, pese a que les digo que existe una cifra negra, las estadísticas nos dicen más pues que son los niños o los menores de edad quienes sufren con mucha más frecuencia el abuso sexual, ¿no? Por lo general también las estadísticas nos dicen que el agresor está dentro de la casa, el padrastro, el hermano, el tío, ¿no? O hasta el propio padre. También existe la violación sexual, obviamente, a mujeres, ¿no? Sin embargo, menos frecuente puede lo que las estadísticas nos muestran en comparación a los niños, a los adolescentes, que es mucho más elevada las estadísticas.
Y también en unas cifras mucho menos está la violación sexual o abuso sexual a los hombres, ¿no? Existe, hay casos, muchos varones no lo denuncian también, por miedo, por vergüenza, no lo denuncian, pero sí, efectivamente, pues hay casos en los que los hombres son abusados sexualmente. Cuando hablamos de hombres ya estamos hablando, o sea, muy aparte de que los niños, los pequeños hombres, son víctimas con mucha frecuencia de abuso sexual, pero en personas adultas, varones adultos, la cifra es muy poca, ¿no? Muestran que, acá nos dice que las estadísticas muestran que 1 de cada 33 hombres han sido víctimas o han sufrido un intento de agresión sexual. Y bueno, muchas veces ellos también pues no lo denuncian, ¿no? Y que por lo general los estudios indican también que el abuso sexual a los hombres se da con mucho más frecuencia en los establecimientos penitenciarios, ¿no? Eso nos indican estos estudios. Tipos de abuso sexual con contacto físico. Obvio que ahí vamos a hacer la diferencia, ¿no? Violación sexual, netamente contacto físico. En cambio, el abuso sexual de diversas modalidades, tocamientos, mostrarse desnudo, ¿no? Eso vamos a ir viendo aquí poco a poco en estas diapositivas. Tipos de abuso sexual con contacto físico, contactos bucales, en zonas genitales, u otras vinculadas a la actividad sexual, ¿no? Y que suelen estar cubiertas por la ropa, pecho, vientre, pelvis, glúteos. Estos contactos solamente pueden incluir besos y otras formas de gratificación oral, como lamer o morder, ¿no? Muchos niños, por ejemplo, cuando vienen a hacer para la pericia psicológica, suelen decir eso, ¿no? Solo me la mía, ¿no? Entonces, ese es un tipo de abuso sexual con contacto físico. En realidad, cuando se habla del abuso sexual con contacto físico, obviamente pues existe una diversidad, ¿no? Contactos bucales, frotamientos o tocamientos en las zonas del cuerpo ya señaladas, ¿no? Las zonas del cuerpo señalan como la que los niños identifican como sus partes íntimas, por ejemplo, ¿no? Por lo general, estas partes a los cuales los niños denominan de diversa manera, no dicen propiamente dicho, por ejemplo, vagina, sino lo llaman de otras formas también. Entonces, una forma de abuso sexual, frotamiento o tocamientos. No llega a la penetración, pero sí puede haber los frotamientos, ¿no? Muchas veces cuando se ha visto algunos casos, los abogados suelen decir, pero no salió absolutamente nada en el reconocimiento médico, pero el niño dice que sí, que le puso el pene en la vagina. Entonces ahí estamos frente quizá a una situación de frotamiento, ¿no? Donde solamente hubo frotamiento, valga la redundancia, del pene en la vagina, que la niña lo puede entender como violación. Me violó, me metió su pene o me puso su pene, podría decirlo, ¿no? No hay nada en el reconocimiento médico, pero sí pudo haberse dado el caso del frotamiento, por ejemplo, ¿no? Entonces existe una diversidad de formas del abuso sexual con contacto físico, ¿no? Y eso debemos tenerlo claro, ¿no? Y más aún todavía como ustedes como abogados, conocer esta diversidad, ¿no? Porque muchas veces al no hacerlo podemos cometer el error de negarlo, pero eso es abuso sexual, ¿no? Entonces, si conocemos los diversos tipos de abuso sexual, las diversas actitudes y conductas, ¿no? Aquello que tiene connotación sexual, que hasta nos podría parecer raro, entonces estamos en la capacidad, digamos, de tener una mejor actuación con los casos, ¿no? Que cada uno de ustedes tiene. Otro punto vemos también la realización del acto sexual o coito, ¿no? Lo cual se denomina violación sexual. Eso ya es con contacto físico, ¿no? Con contacto físico, con contacto físico seguimos también la violación sexual, obviamente con contacto físico, con el sexo interfemoral también, contacto físico, ¿no? Muchas veces sin llegar a penetración, ¿no? Muchos agresores tienden a masturbarse con sus víctimas, no llegan a la penetración, pero ya estamos hablando pues de abuso sexual.
tipos de abuso sexual sin contacto físico, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Espiar a los niños, a las niñas, a los adolescentes, cuando se están mudando de ropa, cuando se están cambiando, ¿no? Y parece mentira, obviamente, no, pero qué raro, qué extraño. Sí, suele pasar, ¿no? Suelen denunciar este tipo de conductas, de actitudes, ¿no? Yo tuve un casito donde una menor denunció que obviamente el cuñado siempre la estaba observando, ¿no? Por la ventana, por una rendija, o cuando la puerta estaba entreabierta, o cuando ella iba a bañarse. Entonces ahí estaríamos hablando de cierta actitud voyerista del cuñado, ¿no? Entonces, esto también es pues abuso sexual sin contacto físico. No, pero no le tocó, no le hizo nada, pero obviamente está vulnerando pues su intimidad, ¿no? Exponer los genitales ante el menor de edad, ¿no? O masturbarse delante de él. Ahí estamos viendo también cierta conducta fetichista, exhibicionista, ¿no? Entonces, no le tocó, no le hizo absolutamente nada, pero está de alguna manera vulnerando esa indemnidad, ¿no? El niño está observando algo que todavía no lo entiende, ¿no? Una conducta de connotación sexual que no sabe, no lo entiende y puede exacerbar también la sexualidad del niño. Entonces, por eso es abuso sexual. Ahora, utilizarlo para elaborar material pornográfico. No lo tocó, no le hizo absolutamente nada, pero le pide que se quite la ropa, le toma fotos, ¿no? Ahí vemos tomarle fotos o filmarlos desnudo, también es una forma de abuso sexual. Hacer que vean pornografía es una forma de abuso sexual. Obviamente para eso no va a existir un reconocimiento médico, pero sí una pericia psicológica, ¿no? ¿Cuánto ha exacerbado en el niño su sexualidad el solo hecho de que el tipo le hacía ver pornografía? Se sentaba ahí con él y le hacía ver videos de pornografía. ¿Hubo afectación? Quizás, obviamente sí, seguramente, ¿no? Porque exacerba la sexualidad, eh, interrumpe ese desarrollo normal que debe tener el niño, ¿no? Incitación por parte de la persona abusadora a que el niño, niña o adolescente toque sus genitales. Él no la toca, pero sí le dice al niño que le toque sus genitales, que lo acaricie, que le bese. Entonces también es una forma de abuso sexual, ¿no? Incitar la sexualidad del menor de edad mediante conversaciones e imágenes de contenido sexual, ¿no? A través del chat, correo electrónico, redes sociales, entre otros. A ver, desvístete, a ver, enséñame tus partes, ¿no? Muchas veces suelen haber adultos que entablan conversación a través del WhatsApp, a través del Facebook con los menores de edad y le incitan a esto, ¿no? A que el niño o niña o adolescente tenga ciertas conductas de connotación sexual, ¿no? Y eso también es abuso sexual. Tenemos ahí varios factores de riesgo en el tema del abuso sexual, que en realidad son muchos los factores de riesgo. Y que es importante también que ustedes conozcan, ¿no? Así digamos que como que entienden más el caso que podrían estar patrocinando, ¿no? El caso que podrían estar llevando, ¿no? Si conocen cuáles son pues aquellos factores que han influenciado para que este menor haya sido también víctima de abuso sexual, ¿no? Y ustedes tengan un mayor planteamiento de sus casos, ¿no? A nivel personal. ¿Cuáles son esos factores de riesgo a nivel personal? Falta de información sobre la sexualidad, ¿no? Obviamente no se le habla mucho a los niños sobre sexualidad, aprenden ya conforme van creciendo, conforme van observando ellos mismos por curiosidad, y eso pues también es un factor de riesgo, no brindar la información de acuerdo a su edad, y de parte puede una persona confiable, que tienen que ser los padres, ¿no? El niño o niña sufre maltrato o vive en situaciones de carencia afectiva. Este también es un factor de riesgo, ¿no? Los niños que viven en una situación de carencia afectiva o son maltratados tienden muchas veces también en esa búsqueda de afecto, de seguridad, quizá caer en manos de un abusador sexual, ¿no? ¿Por qué? Porque este tiende a seducirlos, a engañarlos, a darles ciertas caricias también, a decirle que lo quiere, ¿no? Que solo es un juego. Entonces estos niños tienen más propensión a eso, ¿no? ¿Por qué? Porque están en busca de
afecto, en búsqueda de seguridad, de cariño. Los niños que viven también bajo estilos autoritarios, ¿no? De padres autoritarios, madres autoritarias, que tienen baja autoestima, ¿no? Que el niño siempre ha asumido una situación, una actitud de sumisión frente a las figuras de autoridad. Eso lo hace también al niño bastante vulnerable, ¿no? Y por lo tanto es un factor de riesgo. El hecho de que el niño piense que todas las personas adultas son las que mandan, hay que obedecerlos, son los que ordenan, hay que tenerles miedo. Eso pues obviamente en el niño le genera una sensación de inseguridad también y que debe pues siempre obedecer, ¿no? Y obviamente pues que estas actitudes autoritarias frente al niño han bajado su autoestima. Y por lo tanto muchas veces los niños se sienten indefensos frente a estas figuras autoritarias, ¿no? Niños con actitud pasiva. Obviamente eso viene de lo anterior, ¿no? Cuando existen figuras autoritarias, dominantes en el hogar, pues, generan pues o van estructurando en el niño ciertos rasgos de su personalidad que van a ser más pasivos, van a ser difíciles de comunicarse con asertividad, de comunicar lo que sienten, lo que piensan, de expresar abiertamente lo que les sucede, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen figuras autoritarias, dominantes en el hogar. Entonces, ahí están criando niños pasivos, sumisos. Y estos niños pasivos, sumisos, pues son mucho más proclives a que cuando les ocurra algún primer hecho de abuso sexual, se callen y no lo digan, tengan miedo, sientan culpa y no lo cuenten. Otro factor de riesgo también es los niños adolescentes con discapacidad, ¿no? Discapacidad física o psíquica también, ¿no? Muchas veces los agresores saben que, por ejemplo, un niño con síndrome de Down o con retardo mental no los van a identificar bien, o consideran que este niño no entiende lo que está pasando, lo que va a pasar, lo toma como un juego. Entonces estos niños también, digamos, son más vulnerables, ¿no? Y es un factor de riesgo el que efectivamente tienen alguna discapacidad. Otro factor de riesgo es que puede tratarse pues de niños en aislamiento que viven en instituciones, ¿no? Como se ha visto en algunos casos donde los menores pues son abusados en los albergues, ¿no? En los orfanatos, abusados sexualmente quizá por niños mucho más mayores que ellos o adolescentes, o también por sus cuidadores, ¿no? Suele ocurrir. Entonces el hecho de estar en un hogar quizá de menores también sea un factor de riesgo, ¿no? Factores a nivel familiar. Y esto ustedes lo ven, ¿no? Por ejemplo, suelen decir, uy, la mamá de este niño la mamá de ese niño que ha sido víctima de abuso sexual es una madre muy conflictiva, muy problemática, muy autoritaria. Entonces ya vamos viendo también de qué manera ha influido la actitud, la conducta de esa madre para que ese niño también se convierta en una víctima, ¿no? Entonces existen factores también a nivel familiar que influyen en que el niño se vuelva una víctima de abuso sexual. Por ejemplo, la madre negligente, ¿no? Madre ausente o deprimida, que no brinda cuidado y supervisión, ¿no? Y eso es lo que cuando yo suelo hacer la pericia psicológica también hago todo un análisis de la dinámica familiar para explicar el contexto del por qué pudo haberse dado el hecho de abuso sexual, ¿no? Cuáles han sido esos factores también que han influido, ¿no? Hay muchas madres que se ausentan demasiado tiempo de su hogar, llegan tarde, dejan a los niños en abandono, los dejan solos, no los cuidan, no los supervisan, ellas están en casa quizá viendo su novela, la niña o el niño está afuera jugando, son 6, 7 de la noche y está jugando, entonces madres negligentes, ¿no? Ese es también un factor de riesgo. Madres subordinadas, víctimas de violencia familiar. Obviamente una mujer que es víctima de violencia familiar muchas veces está sumida en su propio dolor, en su propio sufrimiento, y eso también conlleva a que quizá descuide a sus hijos, ¿no? O quizá también sea cómplice del abuso sexual, porque muchas mujeres, pese a que saben que quizá su pareja está abusando sexualmente de sus hijos, no dicen absolutamente nada porque quizás son víctimas de violencia familiar o viven en una condición de subordinación, ¿no? Familias reconstituidas con historias de abandono o rupturas. ¿En quiénes se da mucho más frecuentemente o quiénes son más, digamos, con mucha más frecuencia que en niños?
son víctimas de abuso sexual, ¿no? En realidad, pues los niños que vienen de familias muchas veces disfuncionales, ¿no? Y dentro de ellas también tenemos las familias reconstituidas, ¿no? Una mujer que tiene, pues, que rehace su vida y que vive con otra pareja y que cría, pues, los hijos de su primera relación, luego de su segunda relación. Entonces, de alguna manera, estas familias reconstituidas también son un factor de riesgo para el abuso sexual, ¿no? Presencia de padrastro o hijastros, hacinamiento y colecho, ¿no? Muchas veces cuando se ha explorado casos de abuso sexual, se le pregunta al niño o la niña, ¿duerme solo? No. Duermo con mi papá, o duermo con mi mamá y mi papá, o duermo con mi hermano mayor. Entonces, esto también es un factor de riesgo a nivel familiar, ¿no? Ausencia de personas adultas en los cuales pues el menor pueda confiar, ¿no? Hay muchos niños lamentablemente y adolescentes que cuando se les pregunta ¿en quién confías más? Suelen decir en mi amiga o en mi tía, y muchas veces no te dicen en mi mamá o en mi papá, ¿no? Entonces, obviamente ese es también un factor de riesgo, ¿no? Porque a la primera no le cuentan, esperan que todavía pase mucho tiempo para recién divulgar el hecho de abuso sexual. ¿Por qué? Porque no hay confianza, no hay personas en las que confía dentro del hogar. También padres y madres autoritarias, lo que decíamos hace un momento, ¿no? Si el niño tiene figuras autoritarias, obviamente va a desarrollar una actitud pasiva y de sumisión, ¿no? No se habla nunca en la casa sobre el abuso sexual, no se le enseña a los niños qué hacer, ¿no? Si alguien te toca o nadie debería de tocarte, estas partes son tus partes íntimas, nadie te debería tocar. Entonces, lamentablemente, pues ese tipo de actitud por parte de los padres hace que existan más factores de riesgo y que el niño sea vulnerable también, ¿no? Padres y madres que consideran que sus hijos e hijas no son su prioridad, debería de decir, ¿no? Porque muchos padres solamente piensan en el trabajo, ¿no? En dedicarse a sus, digamos, aspecto económico, que les falta una cosa, otra cosa, pero no, para ellos no son su prioridad sus niños, ¿no? Eso debería de decir acá. Presencia de alcoholismo, drogadicción u otras adicciones en la familia, que también son factores de riesgo. Las personas adultas, ¿no? Colocan a los niños en roles adultos, ¿no? Por ejemplo, hay mujeres que tienen hijas pues, de 12, 13 años y como ellas tienen que trabajar en la chacra para el sustento de la casa, dejan que ellas atiendan a su, por ejemplo, al papá o al padrastro o a los hermanos mayores, ¿no? Que les sirvan la comida, que les laven la ropa. Entonces, muchas veces los agresores sexuales que tienen ciertas distorsiones cognitivas van a empezar a ver a estas niñas no quizá como sus hijas o como su hijastra o como su hermana, sino como mujer, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque tiene cierta distorsión cognitiva y ahí es donde se da el abuso sexual. Familias con modelos sexuales inapropiados, que además exponen a los menores, ¿no? A unas situaciones de estímulo sexual. Por ejemplo, yo tuve un caso donde una niña de 8 años dormía al costado en una cama que estaba al costado de la cama de su mamá y de su padrastro. Entonces ella en las noches era testigo pues de que estos tenían relaciones sexuales, ¿no? Y eso también es un factor de riesgo, que a la niña en algún momento alguien puede tocarle y para ella puede ser quizá una conducta, bueno, normal, ¿no? O de curiosidad, por curiosidad aceptarlo, porque ve que eso está ocurriendo en su casa y le exacerban también la libido en la menor, exacerban su desarrollo sexual también en la menor. Algunos de ustedes pueden decir, pero qué raro, no. Efectivamente los niños, desde los 6, 7 años ellos van sintiendo también, si al ser estimulados sexualmente ellos sienten placer, ¿no? Hay niños de 7, 8 años que se masturban. Entonces, viendo que alguien tiene relaciones sexuales, ellos también se excitan, ¿no? Entonces, y eso por eso es también un factor de riesgo, exponer al menor a situaciones para los que todavía no está preparado, ¿no? Familias con funcionamiento abierto, caótico. Hay familias así, ¿no? Donde las puertas están abiertas para todos. Generalmente se ve en los barrios tradicionales, ¿no? Donde el vecino, el primo, la tía, el padrino o la amiga entran y salen de la casa, o sea, sin ningún filtro.
Entran a ver la televisión, entran a prestarse una tacita de azúcar, entran no sé, a compartir algo. Entonces, eso también es un factor de riesgo, ¿no? Priorización inadecuada de distracciones y ocupaciones por ambos progenitores, ¿no? Y tuve un caso, así para ponerles como ejemplo, donde la madre y el padre se iban con sus niños y sus amigos a la piscina, y ellos mientras estaban libando licor, compartiendo entre ellos, los niños se iban a bañar y uno de los adultos, amigos de los padres, aprovechaba, también se iba a bañar con los niños a la piscina, y ahí era donde tocaba a la niña, ¿no? Tocaba, la manoseaba por más de una oportunidad. Entonces los padres muchas veces priorizan eso, ¿no? Priorizan distracciones, ocupaciones para ellos, y sin embargo dejan de lado muchas veces pues el cuidado, la supervisión con los hijos, la convivencia con ellos, el diálogo también, ¿no? O mostrarles afecto. ¿Existen factores comunitarios, también factores de riesgo? Sí, efectivamente, ¿no? Factores comunitarios como que en las instituciones educativas, por ejemplo, ¿no? No hay una forma de detectar los casos de abuso sexual. Muchos profesores no están preparados para eso, por ejemplo, para ver cambio de conductas en los niños o alguna muestra que el niño puede estar dando en su conducta, en su actitud, que este niño puede estar siendo abusado sexualmente, y muchas veces no hay preparación por parte de los profesores para que detecten estas actitudes o conductas que los niños que están siendo abusados sexualmente van mostrando. No lo dicen, pero ya su conducta nos está informando sobre que algo malo le está pasando. Ausencia de servicio, falta de recursos para el desarrollo adecuado de sus funciones, ¿no? Obviamente en muchos niños, y la violencia sexual se da pues generalmente en aquellas familias de escasos recursos económicos, ¿no? Niños que tienen que salir a vender caramelos, y es una situación de riesgo también, ¿no? Y servicios que no funcionan articuladamente. Por ejemplo, no se articula el trabajo de las FEMUNAS con los centros de emergencia mujer o con medicina legal. En el ámbito también de prevención no se hace un trabajo articulado, ¿no? Entonces esos son también los factores a nivel comunitario. Barrios inseguros, espacios comunitarios que favorecen el consumo de alcohol, las drogas, también son factores de riesgo. Las comunidades que estigmatizan al menor o a la menor que ha sufrido abuso sexual, ¿no? Una niña solía decir, yo no avisaba, no contaba nada porque me daba vergüenza. ¿Y por qué te daba vergüenza? Porque hubo una niña a la que abusaron sexualmente en mi barrio, y a la niña todos le decían la violada o la pobrecita. Entonces por eso a mí también me daba vergüenza contar lo que me pasó. Entonces, ¿cómo es que la comunidad también estigmatiza, ¿no?, a las menores que han sido víctimas de abuso sexual? Y eso también es un factor de riesgo que hace que otras personas no lo denuncien, ¿no? O se callen o no lo cuenten. Eso en relación, todo ello en relación al aspecto teórico de la violencia sexual, ¿no? Ello vamos a entender. Ahora vamos a ver, por ejemplo, que, bueno, en mi labor, ¿no?, y quienes también laboran en el Ministerio Público, en Medicina Legal, y ustedes como abogados, doctores, ¿no?, saben que nosotros trabajamos en función a las guías, ¿no?, a las guías del Ministerio Público. Tenemos así una guía de valoración de daño psíquico en personas víctimas adultas víctimas de violencia intencional. También tenemos otra guía, la guía de evaluación psicológica forense en casos de violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, y en otros casos de violencia. Y también tenemos la guía de procedimiento de entrevista única, que por lo general pues se trabaja en niños adolescentes que han sido víctimas de abuso sexual, ¿no? Es una guía importante que nos da ciertos parámetros pues para realizar la entrevista en los menores de edad, ¿no? Digamos, no, cuando se realiza una entrevista no se realiza pues de una manera libre como al psicólogo mejor le parezca, sino que se trabaja también en función a estas guías, ¿no? Y como perito, ¿qué factores se tienen que considerar en la evaluación de la afectación? Porque eso es lo que nos piden ustedes, ¿no? Como operadores de justicia, abogados que litigan, ¿qué es lo que quieren ver, ¿no?, cuando se les presenta un caso de abuso sexual, ¿no? ¿Qué es lo que se quiere saber? ¿Para qué se pide la pericia psicológica?
Principalmente el objetivo de la pericia psicológica es pues ver la afectación, existe o no afectación, ¿no? Pero la pregunta es también, ¿será suficiente eso? Ver la afectación, ¿no? La mayoría de las pericias psicológicas versan sobre eso, ¿no? Si ver la afectación, presencia o no de afectación. Pero también la pregunta es, todos los casos, ¿no? Donde los menores, adolescentes han sido víctimas de abuso sexual, todos ellos presentarán afectación emocional, cognitiva, conductual. Pues no todos, ¿no? No todos. Entonces, si no presenta afectación, ¿qué hace? Se nos cae el caso, ¿no es cierto? Si solo el objetivo de la pericia psicológica es solo ver la afectación, y si no presenta afectación, pero el hecho ha pasado, entonces por eso es importante que también ustedes como operadores de justicia conozcan, ¿no? Interpretar esa pericia psicológica. Muchos operadores lo que hacen solamente es mirar la conclusión, presenta o no presenta, pero lamentablemente quizá debe ser por la carga que se tiene en el trabajo, no revisan el análisis, por ejemplo, no leen minuciosamente todo lo que dice el análisis de un peritaje psicológico. Entonces, ¿qué factores se consideran en la evaluación de la afectación? Primero, la duración del abuso, ¿no? ¿Cuánto tiempo ha sido? ¿Se trata de un abuso prolongado, de un abuso esporádico o de un caso único? La frecuencia del mismo también es importante, no es lo mismo, no vamos a encontrar, digamos, la misma sintomatología en un caso único, o sea, ha sido abusado sexualmente o ha sufrido violación una sola vez, a decir que esta menor ha sido víctima de abuso sexual de manera prolongada, sistemática, ¿no? Frecuente. Entonces, obviamente vamos a encontrar diferentes sintomatología en esta persona, ¿no? Entonces, un factor importante a considerar es eso, la duración del abuso. La intensidad y el tipo del abuso también, ¿no? No es lo mismo que solamente haya abusado a nivel vaginal, que también lo haya hecho contra natura, ¿no? O que encima quizá la haya incitado a que le haga sexo oral a la menor. Entonces ahí vamos a encontrar, vamos a ver la intensidad y el tipo del abuso, que también tiene que ver eso en la afectación, ¿no? Todo esto son factores que influyen para la presencia o no de la afectación. El uso o no de violencia física. No es lo mismo que la haya engatusado, la haya seducido, a que pues la haya agredido, golpeado, amarrado, ¿no? Amordazado. Entonces, obviamente que ahí también vamos a encontrar diferencias en cuanto a la sintomatología, ¿no? El uso de amenazas, la edad de la persona agresora y de la víctima. Y eso es importante también a tener en consideración cuando ustedes se entrevisten, por ejemplo, los peritos, ¿no? ¿Cuáles han sido estos factores? ¿No? ¿Por qué se ha considerado la afectación? ¿Qué factores han influido? ¿No? La edad de la persona agresora también y de la víctima también tiene que ver en el tema de la afectación, ¿no? La identidad de las personas abusadoras, ¿no? O sea, el abuso ha sido interfamiliar, extrafamiliar, también tiene que ver. Se dice mucho que es mucho más traumático que los menores sean abusados sexualmente por alguien en quien confiaban, que puede ser su hermano, su tío o su padre. Es mucho más traumático a que el abusador esté fuera de casa, alguien desconocido o un simple conocido o un vecino. Entonces es más traumático, se encuentra mucho más sintomatología de afectación en el abuso intrafamiliar. Las características de personalidad del niño también. Hay niños que son muy extrovertidos, muy hiperactivos. Muchas veces en ellos no se encuentra muchas veces afectación porque rápido lo olvidan, ¿no? Si bien es cierto, recuerdan el hecho, pero se les pasa rápido, no les genera tanta tensión, ansiedad, depresión, no les genera eso, ¿no? Y tiene que ver eso con cómo son sus características de personalidad del niño, ¿no? Hay niños que jugando ya se olvidan de todo y no están pensando en lo que les ha ocurrido, ¿no? Entonces también esas características
de cómo van estructurando su personalidad los niños también tienen que ver en la afectación. También tiene que ver en la afectación la reacción de la familia ante la revelación del abuso, ¿no? El niño cuenta lo que le ha pasado, todos se ponen a gritar, a llorar, a hacer escándalo y medio, entonces el niño o la niña creen sí que esto es algo mucho más grave de lo que pensaba, ¿no? O al gritar, al decir cosas, le generan más culpa, ¿no? Entonces eso también influye en la afectación, ¿no? La presencia de dificultades para salir de la relación abusiva, ¿no? Entonces, estamos viendo también qué es lo que se valora, qué es lo que se valora para ver la afectación, ¿no? No contaba porque si yo contaba, no iba a ver quién le dé a mi mamá para la comida, ¿no? Dificultades para salir de la relación abusiva. Entonces también influye en la afectación, ¿no? O me amenazaba, me decía que va a hacer lo mismo a mi hermanita. Entonces ahí había dificultades para salir de esa relación abusiva. El hecho de que se proporcione atención a la familia y a la red social del niño o niña para que sepan cómo abordar el problema. Muchas veces nadie asesora a la familia sobre este caso, sobre la revelación del niño del abuso sexual, y la familia lo que hacen es preguntarle al niño a cada rato, ¿y cómo te hizo? O culpabilizarlo, ¿no? ¿Y por qué te dejaste? ¿Y por qué no me avisaste? Y entonces eso también va en el niño generando más culpa, más tensión, más ansiedad, y obviamente va repercutiendo en la afectación. Implicación inadecuada de la víctima en procedimientos judiciales, ¿no? Preguntarle sobre el hecho, le preguntan en la comisaría, le preguntan en el SEM, le preguntan en medicina legal, le pregunta el médico, le pregunta la psicóloga, todo el mundo le pregunta y obviamente también eso repercute en la afectación. Y bien, las consecuencias del abuso sexual es lo que ustedes observan en las guías, ¿no? Cognitivo, conductual, siempre nos piden, ¿no? ¿Existe afectación emocional, cognitiva, conductual? Ahí ustedes están observando en los cuadros, a eso se hace referencia, ¿no? Que existe sí efectivamente indicadores de afectación, ¿no? Que los vemos ahora como consecuencias del abuso sexual en una dimensión emocional, en una dimensión cognitiva y en una dimensión conductual. La mayoría de casos donde sí existe afectación presentan estas tres dimensiones, de hecho, ¿no? Porque si, por ejemplo, en la dimensión emocional presenta sentimientos de tristeza, ¿no es cierto? Si está triste, en la dimensión cognitiva va a haber un bajo rendimiento académico. No va a estar con capacidad de prestar atención, de concentrarse, y va a haber bajo rendimiento académico. Y esto, a su vez, en la dimensión conductual, el estar triste, el sentirse desamparado, también puede llevar pues, a tener conductas agresivas, conductas de rechazo, ¿no? A figuras de autoridad quizá, conductas de hostilidad. Entonces, eso es lo que ustedes ven en el código, creo en la ley 30, ahorita se me fue, la ley de violencia familiar, lo que ven ustedes, lo que nos piden, ¿no? Queremos ver si tiene afectación emocional, cognitivo, conductual. Es eso. En su mayoría de los casos sí presenta afectación psicológica. Entonces, cuando decimos afectación psicológica, nos referimos a estos tres aspectos, ¿no? La dimensión emocional, la dimensión cognitiva y conductual. ¿Por qué les pongo énfasis en esto? Porque muchos fiscales, por ejemplo, suelen querer que vaya exactamente, textualmente, como dice el código, ¿no? Que el perito ponga, existe afectación psicológica o afectación emocional, cognitiva y conductual. Si no pones, existe afectación emocional, cognitiva y conductual, lo devuelve. ¿Por qué? Porque pusiste afectación psicológica. Entonces, queda claro pues que la afectación psicológica tiene que ver con el aspecto emocional, tiene que ver con la dimensión cognitiva, ¿no? El aspecto cognitivo y también el aspecto conductual. Y todo eso
se detalla pues en el análisis. Por eso si solamente se remiten a la conclusión, lamentablemente pues puede parecer que no queda, no les satisface esa pericia psicológica, ¿no? Entonces, y aquí tenemos descrito cada uno de los indicadores en diversas dimensiones, ¿no? Dimensión emocional, los sentimientos de tristeza, cambios bruscos de estado de ánimo, irritabilidad, rebeldía, temores. Cognitivo, baja autoestima, dificultades para la atención, concentración, desmotivación general, ¿no? Conductual, conductas agresivas, rechazo, ¿no? A la figura de autoridad, hostilidad, temor frente al agresor. Entonces ya más o menos a ustedes les va quedando claro que afectación psicológica tiene que ver con estas tres dimensiones, lo emocional, lo cognitivo, ¿no? Y en el caso de valoración de la sintomatología, ¿no? Del aspecto sindrómico ya, vamos a ver pues que la afectación en estas dimensiones varía, porque existe pues, por ejemplo, ¿no? Alguna sintomatología que se presenta cuando se realiza la evaluación, digamos, después del hecho a mediano plazo, ¿no? Entre 1 a 3 años después de ocurrido el hecho. Y también va a variar, ¿no? A largo plazo también vamos a tener algunos indicadores que la persona va a presentar ya a largo plazo, ¿no? Por ejemplo, en los niños, niñas que han sido víctimas de abuso sexual a largo plazo pueden presentar promiscuidad sexual, pueden dedicarse quizá a la prostitución. Y eso es una consecuencia del abuso sexual, pero a largo plazo. Por eso solamente cuando nos piden de un hecho de un niño que ha sido víctima de abuso sexual, en realidad el pronunciamiento se dice a la fecha. A la fecha no presenta afectación emocional, cognitiva, conductual o afectación psicológica. A la fecha. Pero en realidad también es solamente una conclusión para la fecha, para el momento. Pero en realidad no sabemos de que en el futuro esta niña puede quizá tener una conducta promiscua. ¿Producto de qué? Producto del abuso. Por eso muchas veces se hablaba también de la valoración, de que se debe hacer la valoración del daño psíquico. Pero, bueno, en realidad ustedes más que yo deben de saber que para inmediatamente pedir la prisión, que ello se necesita ya, pero ya la pericia psicológica, ¿no? Entonces nosotros nos pronunciamos en función a lo que encontramos a la fecha de evaluación, ¿no? Más no nos queda ya, no podemos esperar a evaluar a largo plazo, ¿no? Y tampoco estamos en la capacidad para decir si quizá hoy día no presenta afectación, quizá de adolescente o ya de joven vaya a presentar alguna afectación producto de ese abuso sexual. Y bueno, ya casi para terminar, ¿mienten los niños? Lo que suelen preguntarse, lo que suelen decir muchos agresores, ¿no? El niño miente, dice el agresor, ¿no? Obviamente es lo que va a decir el agresor, pero también a mí me sorprende cuando la entrevista de los abogados en los juicios orales giran en torno a eso, ¿no? Pero ese niño, usted dice que también ese niño tiende pues a mentir. Entonces también habrá mentido sobre el hecho. ¿Mienten los niños? Sí, efectivamente, los niños mienten, ¿no? Los niños recurren a la mentira, los niños fabulan, los niños fantasean. Sí, efectivamente. Mienten los niños. Ahora, ¿mienten los niños sobre el abuso sexual? La mayoría de las veces, por no decirlo, bueno, en mi experiencia desde el 2011 como perito, habré encontrado 2 o 3 adolescentes que sí han mentido sobre el abuso sexual, ¿no? Se han inventado eso porque han tenido miedo al castigo por haberse desaparecido quizá de sus hogares. Pero los niños pequeños, los niños que están de los 12 hacia abajo, en su gran mayoría ellos no mienten. Por no decir todos, no mienten sobre un hecho de abuso sexual. Y bueno, pues el perito también está en la capacidad para identificarlo si es que sí, efectivamente se podría dar el caso, ¿no?
Entonces, la pericia psicológica, efectivamente, pues, ¿cuál es el objetivo principal? Ver la presencia de afectación emocional, cognitivo, conductual, ¿no? Debería de decir ahí, eso es un error también, ¿no? En el código que dice afectación emocional, cognitiva o conductual. Debería decir y o conductual, ¿no? Porque, bueno, en general el ser humano es uno y una unidad. El ser humano es una unidad, ¿no? ¿Cómo podría ser que solamente puede presentar afectación a nivel conductual y no quizá cognitiva o no emocional? No. Debe presentar una afectación emocional, cognitiva, para que también haya una afectación conductual. Bueno, eso es lo que dice en el Código Penal, ¿no? Así lo escriben, ¿no? O conductual, cuando debe ser incluyente, y o conductual, ¿no? Pero bastará, yo les pregunto a ustedes, ¿no? ¿Basta con que el psicólogo se pronuncie sobre la presencia o no de afectación? ¿Qué más? ¿Qué más requieren ustedes en su labor, en su trabajo? ¿Sobre qué más debe versar la pericia psicológica, ¿no? Y acá vemos pues que efectivamente también debe versar sobre la consistencia del relato. Si ese relato o aquello que dice el menor o el adolescente es consistente o no es consistente, para que sea una pericia psicológica completa, pues, ¿no? Bueno, espero haber aportado en algo. Si hay algún comentario o alguna pregunta, encantada. Doctores, nuevamente, ¿alguna pregunta que le puedan hacer llegar al oponente, por favor? Doctora Claudia, ¿alguna pregunta? No se encuentra doctora Claudia. Doctora Jenny, creo que quedó claro, bien claro su ponencia, su exposición. Doctores, entonces, si no hay más preguntas, damos por concluido la sesión de hoy. Doctora Jenny, muchas gracias por su ponencia. Doctores, muchas gracias por su tiempo y su dedicación. Y nos vemos hasta el próximo lunes. Doctores, gracias. Doy por concluida la Sí, sesión gracias a ustedes. Gracias a doctora Jenny. ustedes. Muy amable, gracias. Buenas Buenas noches. noches. Buenas noches.